Una pequeña recomendación antes de empezar, ya que hace 2 días subimos una recopilación de esta historia que teníamos en el canal, y si es el caso de que eres nuevo y te quieres poner en contexto, te dejaré dicha historia aquí arriba en una tarjeta, para que te pongas al día con esta larga recopilación y después vuelvas aquí, porque estaremos publicando esta historia hasta ponerla al día, y hacerte saber que también subiremos otra, pero por el momento esta es la que está confirmada, así que nada, perdón por tomar de tu tiempo y empezamos. Siendo ese el momento en el que el duque del Estire dice que no tiene ninguna intención de romper el compromiso. Esto sorprendió al duque Logan Silquicia y al príncipe heredero. También sorprendió mucho al duque Evergreen, y el más sorprendido y enojado era nuestro querido y hermoso maldito emperador, pasando a nosotros a otro sitio, donde alguien pregunta si que entonces, y pregunta también que qué pasó, respondiendo el Logan que no funcionó. Pero Tuberose dice que aunque tal oráculo fue dado directamente no se rindió, pero el duque Logan dice que ese oráculo es real, pregunta si no es verdad. Tuberose dice que por supuesto, y ni siquiera ella puede mentir acerca del oráculo, y fue difícil robarlo de antemano, por lo que debería haber sido bueno persuadiéndolo, diciendo el duque de Silquicia que su majestad fue terco, y también dice que entonces, pregunta que qué pasó con ese sacrificio. Tuberose dice que resulta que la princesa interfirió y lo arruinó todo, y Logan le hace saber a Tuberose que ella ni siquiera puede hacer una cosa correctamente, y es una patética, pero esta misma piensa que a ese tipo, porque le trata así porque usa magia prohibida, pero de hecho fue su hijo, y esta se pregunta que qué cara pondría si descubriera que su hijo fue quien cometió ese patético fracaso, pero esta le pregunta que por qué no se ocupa de sus propios asuntos, porque si hubiera controlado bien las habilidades especiales de la princesa ella no las habría usado frente al duque del Estire. Y esta pregunta si es tan difícil hacer que la gente beba una taza de té todos los días. Esto sorprende al duque de Silquicia, que le pregunta que qué dice, pero Tuberose exclama a Dios y le pregunta si no se lo dijo su majestad, o que si acaso su majestad no confía en él, pero Logan se ha enojado más, y dice que ahora mismo, de inmediato, pide que borre las habilidades especiales de esa niña, pero Tuberose pregunta que cómo podría hacer eso, porque si hubiera una manera, esta pregunta si se habría molestarlo en obligarle a hacerlo de esa manera. He aquí Logan toma a la chica por su ropa, pero esta le golpea y pide que le suelte, o le pregunta si está intentando hacerle algo, o que él cree que le pasará si le cuenta todo a su majestad ahora mismo. Y empieza a reír, y le pregunta que cuándo despertará esa habilidad, porque eso es lo que ha estado esperando durante más de 10 años. Y se pregunta si fue de alguna ayuda para la manifestación el que se sintieran atraídos el uno por el otro, porque incluso ese poder unió a la princesa y al duque del Estire. Viéndose Logan muy enojado, diciendo Tuberose que sin embargo, porque si su majestad descubre que ha estado suprimiendo su habilidad despierta. Pero Logan grita que no lo hizo solo, pregunta si no es verdad, porque ella también, pero Tuberose le pregunta que qué dice, poniendo un pero, porque a ella no le pasará nada, y sus posiciones son diferentes. Esta le pregunta si no, Logan le grita que es una maldita, y Tuberose dice que bueno, y de cualquier modo supone que tendrá que confirmarlo pronto. Logan pregunta que cómo que confirmarlo, y Tuberose dice que sí, porque necesita saber si la magia que lanzó funcionó correctamente, pasando nosotros al ducado del Estire, donde vemos a la protagonista ponerse lentamente esta capa, pensando ella en el duque Evergreen, pasando a lo que parece un momento atrás, donde Pisque preguntaba que qué estaba sucediendo, porque el duque del Estire ahora ha sido convocado al Palacio Imperial, pero Evergreen dijo que sí, y él también tiene que ir ahí, pero quería ir ahí ahora para poder encontrarse con la princesa sin que el duque Verndie esté presente. Esto sorprendió a Pisque, quien preguntaba el por qué, pero Evergreen llamó a la princesa, y le preguntó que por qué ella está ahí, diciendo Pisque que bueno, y se está quedando ahí por un tiempo debido a algunas circunstancias. Pero Evergreen le hizo saber que eso no es todo, porque la princesa nunca abandonó Silquicia hasta su muerte. Esto sorprende muchísimo a Pisque, quien soltó su taza, misma que cae rompiéndose en el acto, siendo este momento en el que el duque Evergreen se queda en silencio, hace saber que como era de esperar, y lo recuerda, le pregunta si no es verdad, pero Pisque pregunta que cómo puede el duque, viendo nosotros que empieza a crearse una ovación en el viento, cosa que sorprende a la protagonista,
diciéndole el duque Evergreen a Pisque que ella es la verdadera dueña de la familia Silquicia. Y esto mientras un aire frío envuelve todo el lugar, quedándose la protagonista muy anonadada, viéndose su mirada muy ida, preguntándose si no escuchó esa historia la última vez, porque ese poder no es una maldición, sino una habilidad extraordinaria, recordando ella creer que el duque del Estire dijo algo así, pero eso es absurdo, quiere decir, esta pregunta si no es así, o pregunta si su poder no es solo una maldición. Pero Evergreen llama a la princesa, porque incluso si le pide que regrese silenciosamente a Silquicia y repitiera el pasado, ella no le escucharía. La protagonista dice que eso es, y le pregunta que qué está diciendo, pero menciona al duque Evergreen, y se pregunta que como él sabe que ha regresado, ¿por qué volver a Silquicia y repetir el pasado? Eso para ella, preguntando Pisque si es por Lilian, porque escuchó que el duque salvó a Lilian. Evergreen dice que no, y eso no tiene nada que ver con la princesa Lilian, porque salvar a la princesa Lilian fue un error suyo, y hubiera sido mejor si no hubiera hecho eso. Pisque se pregunta que como qué error, pero Evergreen dice que eso no es lo importante, y este llama a la princesa, y con mucha seriedad le pregunta si sabe qué hizo el duque Lestire después de la muerte de la princesa, preguntándose Pisque que cómo que el duque Lestire, porque es extraño, y en su última vida el duque Lestire, y solo tenía un compromiso con ella porque el emperador lo obligó. Eso fue todo. Sin embargo, si es después de su muerte, esta se pregunta que cuánto recuerda a esa persona, llamando el duque Evergreen a la princesa, porque si quiere un final diferente al de la última vez, primero tendrá que resolver el incidente de Leas. Pisque pregunta que cómo que el incidente de Leas. Evergreen dice que sí, porque si la llama eterna de esa vida se apaga, él dice que eso probablemente sea por la princesa, misma que se pregunta que cómo que apagarse la llama eterna, quedándose tanto Evergreen como Pisque viéndose seriamente. Pasando nosotros a otro sitio, siendo este el presente, donde Pisque piensa que el duque Evergreen sabe algo, y como dijo, el incidente de Leas tendrá que investigarlo, y primero averiguará dónde se fabricó el collar falso, y si hace eso paso a paso no morirá en vano como en su última vida. Pero instantáneamente vemos que Pisque da una vueltecita a su pulsera de cambio de apariencia, volviéndose esta nuevamente un chico, recordando el momento en el que Silvia dejó caer la carta y se sorprendía, porque Silvia Slan debe haber solicitado la producción de un collar falso por instigación de Lilian, y necesita empezar mirando las joyerías a las que solía ir Silvia, empezando ella a avanzar por unos callejones, pasando nosotros a otro sitio, donde alguien pregunta que qué dice, o qué quiere decir, y hace saber que ya han empezado a trabajar, pero alguien más dice que no lo puede evitar, y su señora dijo que sería difícil de pagar, pero este hombre detrás del mostrador pregunta si quiere crear una excusa de que no tiene dinero para pagarle a la preciosa única hija del marqués, diciendo la persona encapuchada que debería ser la protagonista, que recientemente la situación de ese último año ha sido difícil, pero el hombre le hace saber que está haciendo eso por el rumor de la luna azul, porque tiene el real. Pisque se pregunta que cómo que la luna azul, pero una vez fuera de la joyería, Pisque piensa que hay un rumor de que la luna azul tiene el producto real, y recibió información inesperada, pero parece una trampa, mencionando que son pruebas del caso del asesinato de la princesa robadas a la familia imperial, y si realmente fue robado ya es hora de que vuelva a aparecer. Sin embargo, si el collar lo posee la luna azul, podría ser un disfraz de la organización asesina, Luna Negra, pero piensa que eso se filtró instantáneamente para atraer a las personas que buscaban el collar de Keitan, y la persona que apuntaba al collar de Keitan fue Lilian, quien intentó hacer una falsificación nombrando a Silvia como su agente, y aunque no sabe por qué Lía le confió la petición al duque del Estir, aparentemente fueron el duque y ella quienes atacaron la casa de subastas apuntando al collar, y aunque ambos ocultaron sus identidades con magia, sería bueno tener en cuenta la posibilidad de que alguien pudiera haberlos reconocido, porque la luna azul, no, la luna negra está usando el collar como cebo. Y ésta se pregunta si habrá alguien entre ellos que esté intentando atraer a alguien, pensando Pisque que no sabe a quién buscan atraer, recordando ella la conversación con el duque Evergreen, cuando éste le dijo que incluso si le dice que regrese tranquilamente a Silquicia y repita el pasado, la princesa no le escuchará, y ella le preguntó que qué quiere decir con eso, y Evergreen le dijo
que si la princesa quiere un final diferente al de la última vez, tendrá que resolver primero el incidente de Leas, diciendo Pisque que de todos modos no tiene otra opción en ese momento, pasando nosotros a la Luna Azul, a la tienda principal, donde una vez dentro la protagonista piensa que eso es tan llamativo. He aquí esta chica dice que hola al cliente, y le pregunta si hay algo que esté buscando. Pisque muy seria dice que quiere ver el collar, y la chica dice que sí, los collares están por ahí, pero la protagonista dice que no esas cosas ordinarias, quiere ver un precioso collar decorado con oro, quiere ver un collar decorado con una esmeralda verde brillante del tamaño de los dedos, porque ha oído que puede encontrar algo así ahí. La chica se queda en silencio, y ésta le pregunta si podría esperar un momento, viendo nosotros que Pisque empieza a subir unas escaleras, dirigiéndose a un pasillo muy largo, apareciendo esta persona, que dice que así que, y pregunta si ha ido de visita a una persona inesperada, y éste le hace saber que se conocen, y le pregunta si no es así al maestro. Pisque se queda en silencio, recordando ella ese enfrentamiento donde este tipo le pidió que entonces se vaya, mencionando Pisque que ese hombre es el que estaba amenazando a Silvia en el callejón en ese momento. Y este dice que la niña de la familia Slan tiene más respuestas de las que pensaba, pero Pisque dice suponer que él decepcionó, porque ella no es el invitado que él quería. El sujeto le pregunta que qué dice, mencionando a la protagonista que por si las dudas visitó algunas joyerías más antes de ir ahí, y no había un solo lugar que supiera acerca del collar de Keitan. Y no es que el joyero sea el único con información excepcional, pero sí es información que alguien filtró sabiendo que fue solicitada por Silvia Slan. Y ese hombre que ya conocía a Silvia se molestaría en atraerla hacia ahí. Y Pisque le dice al sujeto que él estaba intentando atraer a Lilian Silquicia. Ella le pregunta si no es verdad. El tipo ahí le pregunta que cómo ella sabe eso, o que si lo supo a través de la señorita Slan. Pregunta si no fue demasiado fácil, porque él también sabe algo sobre eso, algo como un grupo de 2 personas hace algún tiempo. Un grupo que irrumpió en la casa de subastas ilegal, y él fue quien intentó robar el collar de Keitan. Esto sorprende a Pisque, misma que agudiza la mirada, pero el tipo ahí le pide que no sea tan cauteloso, porque solo conocía las impresiones del intruso, pero ahora que ha ido ahí se ha dado cuenta. Y este dice que puede que sea un poco tarde en descubrirlo, pero no está mal, y cree que estaría bien hacer un trato con ella. Pisque pregunta que como que un trato, llamando al sujeto directamente a la princesa Pisque, sorprendiendo esto mucho a la protagonista. Pasando nosotros al ducado del Estire, donde la criada con mucha felicidad le dice a la princesa que ha vuelto. Pisque también llama a Cecil, pero pregunta si ha regresado el duque. Cecil dice que sí, está en su habitación. Pasando nosotros exactamente allí, y mientras vemos esta taza, el duque Lestire dice que cuando regresó se sorprendió escuchar que la princesa había salido. Esto sorprende a Pisque, quien dice que lo siente y no sabía cuándo él volvería, y como se llevó a Croa pensó que podría saber a dónde había ido, pero Berndia dice que la razón por la que le pidió que llevara a Croa con ella fue para escoltar a la princesa, no para vigilarla, y por supuesto, se sentiría más seguro si le dijera su destino, pero, y ante esto Pisque suspira y algo sonrojada dice que sí, y esta misma dice que realmente no estaba tratando de ocultar su lugar de destino, y bueno, pregunta que por dónde debería empezar a explicarle eso, porque en realidad quería saber sobre el collar de Keitan así que fue a varias joyerías, pero Berndia le pregunta si por casualidad ha encontrado el collar falso que quería la princesa Lilian, pero la protagonista le pregunta si lo sabía, y esta dice que entonces la explicación será más rápida, porque encontró información sobre el collar a través de una joyería en la tienda de la Luna Azul, así que fue allí y le ofrecieron un trato. Berndia pregunta que como que un trato, o que como que con la Luna Azul, pero Pisque dice que no, más bien parecía que era un asunto personal del hombre, recordando cuando este mismo dijo que quien asaltó la casa de subasta con ella en aquel entonces fue el duque del Estire. Este preguntó si no era verdad, y Pisque simplemente se sorprendía, pero el tipo también dijo parecer que ella y el duque son bastante cercanos, y entonces, le preguntó si puede concretar una reunión con la prometida del duque, la princesa Pisque, y este se sorprendía, porque mientras la princesa vaya no le importa si el duque también va con ella, y ante esto la protagonista pensaba que es una sorpresa, y supone que le atraparon,
pero preguntaba que a cambio de qué, diciendo el tipo que le haría saber cuál es el verdadero destino del collar de Keitan. Pero la protagonista dijo que realmente él no espera que se crea eso. Ella preguntó si no era verdad, porque hasta ahora basta con mirar todo lo que ha pasado, pero el tipo exclamaba adiós, porque ahora que lo ha dicho, cree que lo que dijo no era muy creíble, y este dijo que bueno, y no puede perder dinero, así que debería pagar por adelantado por el bien de su calificación crediticia, siendo el tipo que el collar real le pertenece a la princesa Lilian, sorprendiendo esta información muchísimo a la protagonista, quien le preguntaba que qué decía, preguntándose que como que Lilian, mientras que el tipo decía que eso es todo lo que puede decir por el momento, y si quiere más información tiene que pagar por adelantado, y si quiere escuchar más detalles, pide que le deje encontrarse con la princesa Pisque. Y el duque muy sorprendido pregunta si la princesa Lilian es quien tiene el collar real. Este se queda en silencio, y dice que quizás necesite comprobarlo. Pisque dice que está bien, y entonces se pondrá en contacto con ellos de inmediato, pero Berndia le dice que no, no es urgente, y sería mejor investigar un poco más, y luego contactarlos, porque de todos modos dentro de unos días habrá una competencia de esgrima, pero la protagonista suspira y dice que por cierto, porque el duque tiene que asistir a la competencia. Esta pregunta si no es verdad, pero Berndia le hace saber que ella habla como si fuera un asunto de otra persona, y Pisque dice que bueno, porque no es participante y no tiene nada que ver con la competencia, y esta pregunta si hay alguna otra razón por la que debería asistir. El duque se queda pensativo e algo preocupado, tanto así que prefiere mirar a otro lado, y de esta misma forma dice creer que sería mejor hablar de lo que pasó en la reunión en orden, porque a juzgar por la actitud del duque Sirkisia en la sala de conferencias, parece que tiene a alguien a quien le gustaría aprovechar esa oportunidad para derrotar, y este pregunta si ella tiene alguna idea de quién podría ser. Pisque se queda en silencio, pero ella se sorprende, porque las únicas personas con un nombre relacionado con la gloria parecen ser el barón Dessen o el marqués Yurin, y ambas personas tienen una relación amistosa con su padre el duque de Sirkisia. Pero Berndia dice que entonces, porque incluso si no tiene que dar un paso al frente y mantenerlos bajo un control, Sirkisia sería un oponente que no sería difícil de derrotar si se lo propone. Pisque dice que sí, y no cree que sea el tipo de persona contra la que debería usar el poder de un oráculo. Berndia dice que sí, y también está de acuerdo con lo que dice la princesa, pero este mismo se pone pensativo, y piensa que si es así es muy probable que haya sido un ataque contra la princesa, y si pudieran saber el nombre original de la princesa quedaría un poco más claro a quién se dirigía, pero Berndia se sorprende por algo, y este le grita a la princesa, siendo el hecho de que Pisque se ha dormido, siendo o está tomada por el duque mientras le acomoda, y le pregunta si se ha dormido, pero él suspira, y se queda viéndole, porque debido a que le llamaron al Palacio Imperial no pudo informarle adecuadamente sobre los efectos secundarios. Pasando nosotros a la mañana siguiente, donde vemos a la protagonista abrir sus ojos, y ésta se pregunta que cuando regresó a su habitación, pero instantáneamente Cecil se ve feliz y llama a la princesa. Esta le pregunta si está despierta, y la protagonista que no, y ha vuelto a ser pequeña, y dice que sí, justo ahora se acaba de despertar. Pero Cecil dice, el duque le pidió que le dijera que descansara bien primero y que visitara la oficina más tarde cuando fuera conveniente, preguntándose Pisque mientras se ve algo sonrojada, si el duque Lestire le llevó ahí, y ella dice que sí, y entonces le pide que se prepare para partir de inmediato. Cecil dice que sí y prepararé el agua del baño en un instante, pensando la protagonista que ahora que lo piensa, y su cuerpo se ha vuelto más pequeño, y supone que el efecto del artefacto ha desaparecido, y ésta se pregunta que qué sucede, o que a dónde fue ese broche, pero pasamos a otro sitio. Berndia dice que se lo devuelve ahora. Estelle entrega el broche a Pisque, misma que se sorprende y da las gracias, porque desafortunadamente no tienes recuerdos de lo que pasó la noche anterior, pero Berndia dice que no, y debería habérselo dicho ayer antes de entrar al palacio, pero fue su culpa. Y los síntomas de la princesa son efectos secundarios del uso del artefacto. Pisque pregunta que como con efectos secundarios del artefacto, diciendo el duque, que el artefacto le obligará a dormir si lo usa continuamente durante más de 12 horas al día. Ante esto Pisque suspira y dice que entonces, y por eso dijo que lo usara temporalmente, diciendo Berndia que sí,
así que si es posible lo mejor sería que lo utilizara solo mientras esté en casa. Preguntando Pisque si no sería posible administrar bien el tiempo y utilizarlo por 12 horas. El duque dice que sí, e intenta poner un pero, pensando que si le dice que sería mejor que no usara el artefacto porque se ve linda de ese tamaño, probablemente no le gustaría. Pero Pisque dice que bueno, y como ese día tiene que salir puede usarlo ahora. Esta pregunta si no, y también dice que lo siente, pero le pregunta si podría bajarle del escritorio. El duque le dice a la princesa que como ordene, y éste la toma muy delicadamente en su mano, y mientras le coloque en el suelo le pregunta si está bien así. Pisque dice que sí, y da las gracias. Pero instantáneamente, el duque dice que algo le llegó a la mente por la historia que hablaban el día anterior, y éste llama a la princesa, y le pregunta si alguna vez ella ha visto los registros del árbol genealógico de la familia principal de Silquicia. Pisque suspira y dice que sí, si es un árbol genealógico directo se lo sabe de memoria. Berndia dice que si le parece bien, le pregunta si podría escribirlo ahí, diciendo Pisque que el árbol genealógico actual probablemente se vería así, y los que no siguen la línea familiar directa puede que estén un poco equivocados. Pero, terminando ella el árbol genealógico, pensando Berndia que es exactamente igual al del norte almanaque, y se pregunta si ha actualizado meticulosamente todos los registros, tantos internos como externos, preguntando si el nombre de la princesa fue dado por el duque Silquicia, o pregunta que cuál era su nombre original. Pisque dice que sobre eso no está segura, y casi no tiene recuerdos de antes de la adopción. El duque dice que está bien, y pide disculpas. Pero se queda viendo el árbol genealógico y dice que no sabe por qué no lo recuerda. Pisque le pregunta que qué dice, y Berndia nuevamente dice que lo siente, porque estuvo pensando en algo por un momento y estaba hablando solo. Aún así Pisque pone un pero, y le pregunta que por qué quería saber sobre el árbol genealógico de repente. El duque dice que bueno, y hay algo que le gustaría comprobar. Mismo se queda en silencio, y dice que de hecho, y el día anterior Su Majestad el Emperador habló sobre romper el compromiso entre la princesa y él. Esto sorprende a la protagonista, quien dice que entonces, haciendo saber el duque, que primero que nada se negó. Pisque le pregunta que qué dice, o que si es en serio, y ante esto Berndia piensa que lo esperaba. Aún así ese tipo de reacción le duele un poco, y dice que eso no significa que ignorará los deseos de la princesa de romper el compromiso. Sin embargo, ¿por qué Su Majestad está tratando de romper el compromiso de la princesa con él, y enviarla a para una alianza matrimonial? Esto sorprende a Pisque, y el duque dice que por eso cree que sería mejor que siguiera comprometida con él, y no tuvo más remedio que decir eso. Pero la protagonista dice que entonces sobre la competencia de esgrima que mencionó ayer, diciendo el duque que llegó a la corte real diciendo que no rompería el compromiso con la princesa. Y si tuviera que ir solo a un evento imperial probablemente se vería un poco gracioso. Pregunta si no es verdad, diciendo la protagonista que irá con él como pareja, dando el duque las gracias. Y piensa que por cierto, porque es y nunca había oído hablar de una historia así en su vida pasada, y se pregunta que cuando cambió todo, mencionando que sobre todo, porque es un país del norte donde nieva todo el año, y Pisque preguntó si su padre no dijo algo sobre que Silquicia no puede ir al norte, recordando el duque cuando esta mujer, su madre, le decía que es un tabú invitar a Berndia y Silquicia al norte, diciendo el duque que no. Logan no dijo nada, pero recuerda haber escuchado una historia similar en el pasado, y pregunta si era eso cierto, pero Pisque dice que es un secreto familiar, así que no le debe contar a nadie, porque Silquicia no puede ir a lugares donde nieva, y ellos le han tenido fobia a la nieve de generación en generación, y en el peor de los casos es tan malo que con solo mirarlo se volverá loco, y por eso siempre se quedaba en la finca del sur durante el invierno. Pero el duque dice que entonces, y pregunta si eso no significa que la princesa tiene fobia a la nieve, preguntando Pisque que qué dice, porque por supuesto, pero Berndia dice que no, y al actual duque y a los dos príncipes les iba bien la capital incluso en el invierno. Pregunta si no es verdad, porque el linaje directo de Silquicia que ha visto no le tiene miedo a la nieve. Esto sorprende a Pisque, preguntando al duque del Estire si no le parece extraño a la princesa, que aparte de ella que ha sido adoptada. Pero Pisque dice que eso, y se queda pasmada, sintiendo como que algo dentro suyo se rompe, y ante esto Berndia piensa que se va a desmayar de nuevo,
y si se desmaya otra vez, está listo para atraparle. Pero él se sorprende, y esto mientras la protagonista piensa que su cabeza y siente como si fuera a explotar, y ella se pregunta que qué diablos es. Pero inmediatamente vemos que la protagonista empieza a ponerse mal, y el duque le grita a la princesa, pero la protagonista va calmándose, preguntándose el duque del Estire si no se desmayó, llamando a la princesa, preguntándole si recuerda lo que estaban hablando hace un momento. La protagonista se queda en silencio, pero dice que sí, y esta dice que los Sirkisia no pueden ir a lugares donde nieva dado que le temen a la nieve, y como un niño adoptado pensó que era raro que ella también le temiera. Pensando Verdia que las memorias tampoco desaparecieron, y se pregunta si eso significa que el destello negro de hace un momento significaba el corte de lavado de cerebro de la princesa, pero es demasiado pronto para sacar conclusiones, y debería revisar. Aún así la protagonista pone un pero, y pregunta si no es solo una coincidencia. El duque le dice que no, y no puede ser una coincidencia, y la princesa es una descendiente directa de Sirkisia, y para ser claros, la habilidad de la princesa es una habilidad heredada de Sirkisia, no una maldición o algo parecido. Esto sorprende mucho a Pisque, pero inmediatamente pasamos a otro sitio, donde mientras Verdia ha quedado solo, y piensa ver que el lavado de cerebro de la princesa está empezando a desvanecer, ya no está la reacción de rechazo que salía las primeras veces que se mencionaba ese tema, y ya no pierde la conciencia o la memoria, mencionando que sin embargo, porque la conversación se siente desconectada y parece que le fuera a dar una gran migraña, y quizás es por el proceso mediante el cual se quita un lavado de cerebro, y se pregunta si sirvió el haberlo estimulado, o bien, recordando la batalla que ella tuvo con él, porque tal vez lo efectivo fue ese duelo, pensando suponer que solo necesita incrementar sus horas de entrenamiento, pasando a nosotros unos días después, donde alguien pide disculpas y cree que es suficiente, pero otra persona dice que no a la princesa. Aquí vemos a Cecil, porque ese es un evento oficial donde ambos estarán participando como pareja después de un largo periodo, y después de todo parece que ya ese arete es llamativo y no puede llevar los otros. Esta pregunta si no es así, pero si hay un broche, entonces el collar debe ser más sutil, y ella se sorprende y dice que vaya, y no está muy segura, pero pregunta si debería adornar más la cabeza, y todo esto mientras ya nuestra hermosa protagonista se ve muy linda, pero Cecil dice que ha usado el 100% de sus habilidades, y puede que el duque se enamore a primera vista. Pero la protagonista dice que al duque no le gusta cuando se viste de manera muy extravagante, y Cecil dice suponer que no le gustan las cosas llamativas, pero de cualquier manera le pide que confíe en ella, porque si el duque le dice que no le gusta puede regañarle a ella, preguntando Pisque si no sería despedirle, pasando nosotros exactamente con el duque del Estire, mismo que se sorprende, y se queda mirando fijamente a la protagonista, mientras que Cecil se ve maravillada, preguntando Verdia si no deberían ir, pero Pisque pregunta si sí, pero Cecil interviene, porque lo que quiere decir es que la señorita es tan bella que sería un desperdicio mostrarle a los demás, y también a Belot, quien dice que sí. Y esa expresión de ahora es porque le molesta la idea de que otros hombres la vean, pero el duque pide a ellos dos que esperen, y la protagonista se sorprende por algo, y esto ya que el duque tuvo que tapar su rostro y mirar a otro lado de lo sonrojado que estaba. Pero le pidió a Pisque que suban al carruaje, respondiendo ella que sí, pasando nosotros más adelante mientras el carruaje ya se encontraba avanzando, e instantáneamente pasamos al centro de la competencia de esgrima. Y mencionan que la competencia de esgrima es uno de los eventos hechos para conmemorar la ceremonia de mayoría de edad del segundo príncipe, y la competencia se lleva a cabo durante una semana con un gran número de participantes de todo el país, y ese es el último día, y como es costumbre varios nobles asistieron a presenciar el evento. Pero, y mientras vemos que la protagonista baja del carruaje siendo ayudada por el duque, una persona exclama adiós, y pide que mire por allá, y pregunta si no son el duque Lestire y la princesa Pisque. Otro se sorprende y dice que vaya, tiene razón, y otra chica pregunta si no dijeron que ambos habían peleado, porque pensó que su relación ya había colapsado, pero otra persona pone un pero, y pregunta si se mostrarían en público si fuera así, y mientras el duque se ve enojado, otra persona pregunta si no habían roto su compromiso, y mientras la protagonista se sorprende, una persona dice que como esperaba, y la princesa Lilian es mucho más bonita,
y ante esto el duque se quedó viendo a la protagonista, misma que ha empezado a reír, pero el duque del Estire llama a la princesa, y este le pregunta que qué es lo divertido de lo que acaba de escuchar, y Pis que pide perdón, y es solo que, y se rió porque recordó que al duque no le gusta mucho Lilian, quedándose el duque en silencio, diciendo a la protagonista que eso fue un poco malo, y pide que por favor lo olvide, pero el duque dice que no, y realmente no le gusta, y la princesa entiende bien sus sentimientos, y esto mientras extiende su mano, y mientras el duque le pide que vayan, la protagonista se pregunta si se le hizo divertido, pensando el duque que nunca volverá a decir algo como eso, pasando nosotros a aquella vez cuando la protagonista dijo que bueno, y él con Lilian, y el duque dijo que no, y ese es su arrepentimiento, o lo que parece. Pasando nosotros al momento exacto donde el duque está ayudando a la protagonista a tomar asiento, y esta misma se sorprende, y pregunta si los que se enfrentan llevan la misma ropa, el duque dice que eso, y es con el propósito de que puedan pelear sin verse restringidos por su estatus social, y esa regla es un poco obsoleta, porque se le permite llevar sus propias armas, y solo con ver la decoración de la espada puede ver a qué familia pertenece, y este pregunta si no cree que eso hace que algunos se contengan aún si no se dan cuenta, diciendo la protagonista que bueno, mientras que el duque dice que probablemente todos los que quedan ahora mismo son nobles, y mientras la protagonista mira el duelo, el duque le mira a ella, gritando a una persona que el de la máscara negra gana, y la protagonista sigue mirando y el duque también la sigue viendo a ella, y vuelven a gritar que el de la máscara negra gana, pero instantáneamente el duque llama a la princesa y le pregunta si se divierte, y nuestra Pisque con toda sinceridad le dice que no, pero esta misma se sorprende y dice que lo siente, y el duque dice que no, ya que tampoco es divertido para él, pero la protagonista dice que aunque le llevó hasta ahí, pero el duque le recuerda que sus habilidades hacen que sea menos divertido, pero él dice que al menos valdrá la pena observar este duelo. Él pregunta si no es así, y la protagonista se sorprende y se queda viendo. He aquí gritan en toda la arena mientras hay dos personas allí abajo, viendo nosotros a este que ya conocemos, y a este otro bastardo inútil que no quiere saber ni de su hermana, quien debería ser apuñalado, preguntándose Pisque si no se ven familiares esos dos, terminando esta parte. Aquí haciéndote saber que el jueves publicaremos la siguiente parte, y para el viernes tendremos una nueva historia. Así que nada, quédate por ahí, ya que el plan es subir tipo resumen todos los capítulos que quedan de esta historia. Gracias por ver y hasta un próximo video.